hermanos. Gracias, amada iglesia. El Señor los bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar, aunque sea por este medio y a la distancia, estar reunidos. Bueno, hoy quiero hablar de un personaje llamado Mefiboset. Creo que muchos ya hemos escuchado esta enseñanza, muchos ya hemos escuchado esta palabra. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que fue una de las primeras enseñanzas, porque para mí fue una gran enseñanza. Cuando yo llegué al ministerio GES y escuché esta palabra, que fue una de las primeras, porque yo antes leía el Antiguo Testamento, por eso entiendo a las personas que no le dan mucha importancia al Antiguo Testamento, porque no tienen realmente el discernimiento, como tampoco lo tenía yo en ese tiempo, de leer el Antiguo Testamento simplemente como historia, cosas que el Señor dejó escrita en su palabra, para saberlo solamente como una historia de lo que había pasado con David, de lo que había pasado con Mefiboset, nada más que simple historia. Pero mi alma se llenó de gozo aquel día cuando escuché esta enseñanza en el Ministerio GES en el año 2011, hablando de Mefiboset y mostrándome Dios un hermoso cuadro de la redención de un pecador redimido, ¿no? Una hermosa película que el Señor me estaba mostrando mientras la reunión iba en curso, mostrándome a Jesucristo y mostrándome a mí mismo lo que yo era en la persona de Mefiboset, ¿no? Así que quiero, hermanos, que meditemos en esta palabra, en esta enseñanza. Vamos a ir al segundo libro de Samuel. Ustedes, Pastor Eduardo, ¿me están escuchando bien? Sí, sí. Bien, bueno, vamos a ir entonces a al segundo libro de Samuel, capítulo 9. No voy a leer todo, vamos a ir directamente versículo por versículo, tratando de ver esta historia tan hermosa que es un cuadro perfecto de nuestra redención, mis hermanos. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría. Padre Santo, queremos una vez más darte las gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque en aquel año tú has hablado a mi corazón y me has hecho comprender, Señor, lo importante que es descubrir a Cristo, descubrir el plan eterno de redención, aún en el Antiguo Testamento, Señor. Porque todo eso, todo el Antiguo Testamento nos iba llevando al nuevo pacto, a Jesucristo y su perfecta obra para con nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por los hermanos que están conectados, que podrán escuchar esta enseñanza. Y ruego al Señor por aquellos que van a recibir después esta enseñanza a través de compartirles el video. Que el Señor obre en los corazones para edificar la iglesia con esta palabra y para que sea de evangelización para aquellos que van a escuchar quizás por primera vez esta enseñanza. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Usa mi vida, Señor. Usa la vida de este siervo inútil, Padre amado, que se reconoce totalmente dependiente de ti, Señor, y comprende, Padre amado, que la sabiduría perfecta solamente viene del Señor porque Él es perfecto, que la inteligencia proviene de Él. Te ruego, amado Padre, que uses mi vida y que permitas a los hermanos que puedan estar atentos y que no tengamos interrupción, que no tengamos problema en esta comunicación. Te pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Propósito, hermano, de esta enseñanza
es recordar de dónde el Señor nos ha sacado y dónde estamos ahora, por la gracia de Dios y por la obra perfecta de Jesucristo. Y resaltar la gracia y la misericordia del Señor y gozarnos, hermano, por saber que tenemos una esperanza viva y que volveremos a nuestro lugar de origen por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, voy a pedirle que busquemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Recordemos que este Mefibosé perteneció a una familia real. A una familia real, ahí está, ahí lo estoy viendo. A una familia real y que quedó lisiado, hermano, por una caída. Así que vamos a ver en el capítulo, primero en el capítulo 4, versículo 4 de segunda de Samuel, para recordar quién era Mefibosé y qué pasó con él. Dice, capítulo 4, versículo 4 de segunda de Samuel, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Si Dios me lo permite, el próximo miércoles voy a estar compartiendo de otro hombre cojo, lisiado, paralítico, que vemos acá que este Mefibosé caminó antes, pero el otro caminó después. Todo por la gracia y el poder de Dios. Así que si Dios me lo permite, el próximo miércoles estaré compartiéndoles otra historia de otro paralítico también que está registrado en la Biblia. Pero tanto en uno como en la otra historia vamos a resaltar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros, así como Mefibosé, cada uno de nosotros estamos en esta persona. Cada uno de nosotros nos identificamos con este hombre. Él quedó lisiado por una caída, mis hermanos. Así como cada uno de nosotros fuimos afectados e infectados por una caída también. Nuestro primer padre, Adán, cabeza federal de la humanidad, cuando cayó en pecado, desobedeció al Señor, eso nos afectó absolutamente a todos. Entonces todos, como dice Romanos 5:12, todos fuimos afectados por esa caída. Romanos 5:12 nos dice la palabra, a ver, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos afectó a toda esa caída, mis hermanos. Y ahí vemos que este Mefibosé, por una caída, quedó lisiado, quedó cojo, quedó paralítico. Nosotros también, espiritualmente hablando, habíamos quedado así también, imposibilitados en lo espiritual de acercarnos a Dios. Imposibilitados de poder llegar a Dios por causa de esa caída, mis hermanos. Habíamos quedado lisiados entonces por causa de esa caída. Y bueno, Mefibosé, como vemos acá, que la nodriza iba huyendo. ¿Por qué? Porque habían dado muerte a toda la familia de Saúl. Y se usaba eso en la antigüedad, hermanos, que cuando un rey perdía la guerra, todos los familiares eran muertos, para que nadie después se le ocurriera levantarse e ir en contra del nuevo rey, ¿no? Entonces todos eran muertos. Pero este Mefibosé, vemos que fue llevado y fue sacado. Recordemos que perteneció a una familia real, pero él fue a parar a un lugar, mis hermanos, llamado Lodebar. Y ese Lodebar, hermano, todos nosotros lo conocemos. De hecho, el título que le puse a esto es Yo conozco Lodebar. Lodebar es
significa, mis hermanos, sin pasto, sin alimento. Podríamos decir, Lodebar, tierra árida, tierra seca. Lodebar también puede significar, mis hermanos, lugar sin comunicación. Venimos hablando en este último tiempo de la importancia de la palabra de Dios, del alimento espiritual que nuestra alma necesita. Y así nosotros en este mundo, fuera de Cristo, nosotros estábamos en esa tierra árida, sin alimento, sin pasto. Lodebar, el término en hebreo significa lo, sería no, sin, y debar significa palabra, o sea, sin comunicación, mis hermanos. Como Adán perdió su relación, como Adán perdió su comunión con Dios. Entonces, Lodebar significa eso, sin pasto, sin alimento, sin comunicación. Y así es como estábamos nosotros en este mundo, mis hermanos. Es lo que vemos, que estábamos sin Cristo, sin Dios, alejado de la ciudadanía, alejado de los pactos de Dios. Así estábamos nosotros en este mundo, mis hermanos, afectados grandemente por esa caída. Y vemos que Mefibosé vivió lejos, no estaba cerca del palacio, no estaba cerca del rey, estaba lejos. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12, mostrándonos a nosotros cómo estábamos nosotros en este mundo. Cuán parecido éramos nosotros, mis hermanos, a este personaje, a este Mefibosé. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era Lodebar para nosotros, mis hermanos. Y ese Lodebar es este mundo árido, sin vida, sin pasto, sin comunicación, sin palabras, sin comunión, sin tener intimidad con un Dios vivo. Cuánto me gocé de ver en esta como una gran película, como una hermosa película que nuestro Dios nos ha dejado acá plasmado en la Escritura para mostrarnos lo que es vivir sin Cristo y lo que es poder gozarnos después de ver la gracia y la misericordia del Señor. Vivió lejos del rey, mis hermanos. Lodebar fue recordado, este Mefibosé también fue recordado debido a un pacto, mis hermanos. Así como nosotros fuimos salvados por un pacto o por el nuevo pacto que hizo el Señor, el Dios Padre con el Dios Hijo, en la eternidad, mis hermanos. No fue un pacto o el nuevo pacto que nos favoreció a nosotros para redimirnos, no fue un plan B del Señor, porque todos los otros pactos fracasaron. Realmente fue algo hecho en la eternidad por el Padre, con el Hijo, de que un día, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con ese fin, con ese propósito de redimirnos a los que estábamos bajo la ley. Y por gracia el Señor nos salvó. Entonces, este Mefibosé fue recordado debido a un pacto. Les invito a ver Primera de Samuel capítulo 20 para que tengamos un mejor entendimiento de por qué digo que fue recordado por un pacto. Primera de Samuel 20, 14 al 17. Dice, un pacto que hizo acá Jonatán, el papá de Mefibosé, con David.
De hecho, Mefibosé, después, él ni sabía de este pacto, como nosotros, que no teníamos ni idea de lo que era un pacto, pacto de redención, pacto de gracia, absolutamente nada de esas cosas. Nosotros teníamos ni idea de estas expresiones. Dice 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14. Y yo, si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Llamaba Jonatán a David como un hermano realmente. Hicieron un pacto ese día, David y Jonatán. Y David se acordó de ese pacto. Por eso ahora vamos a entrar al capítulo 9. Se acordó de ese pacto, así como el Señor fue fiel en sus pactos, fue fiel a su pacto y envió a su hijo. Así David también fue fiel, recordando lo que el pacto que él había hecho con su gran amigo, casi hermano, Jonatán. Vemos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces, mis hermanos, él fue recordado debido a un pacto, pero el pacto que Dios hizo con su Hijo, Jesucristo, que nos benefició a todos nosotros, los escogidos de Dios, los que fuimos predestinados en la eternidad. Como dice Hebreo capítulo 13, versículo 20, fue un pacto eterno, mis hermanos. Fue un pacto que Dios hizo con Jesucristo en la eternidad. El nuevo pacto es superior, mis hermanos, superior a los antiguos, porque todos los otros pactos por obras fracasaron. Fracasó el pacto sinaítico, por ejemplo, fracasó, pero el pacto de Dios con su Hijo, un pacto de obras, pero no un pacto de obra para nosotros, es un pacto de obra que el Señor tenía que obrar. El Señor es el que tenía que hacer esa obra perfecta para podernos redimir a nosotros. Para nosotros es un pacto de gracia, pero para el Señor fue un pacto de obras y Él tenía que hacer todo lo que el Padre le había mandado y fue obediente, perfectamente cumplió el pacto para podernos librar a nosotros del peso de la ley. El nuevo pacto es superior, hermano, entonces a los pactos anteriores. Es perfecto porque Cristo es perfecto, mis hermanos. Entonces habíamos visto que es un pacto eterno, el Dios de paz que resucitó de los muertos, dice Hebreo 13:20, a Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fue un pacto eterno que nos benefició a todos los escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vimos que este Mefibosé fue recordado debido a un pacto. Otra cosa que podemos ver, el que fue llamado él a la presencia del rey.
ese llamamiento, mis hermanos, para nosotros. El Señor nos llama con un llamamiento eficaz cuando nosotros estábamos así, muertos. De hecho, vamos a leer acá que Mefibosé se consideraba un perro muerto. Y es así como estábamos nosotros en este mundo sin Cristo. Muerto, como dice Efesios 2, en delitos y en pecado. Dice 2 de Timoteo 1:9, hablando de ese llamamiento eficaz. 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mis hermanos. Es un llamamiento, un llamado de parte de Dios para aquel que está muerto en delitos y pecados, un llamamiento eficaz, como fue el llamado que Cristo le hizo a Lázaro en la tumba. Un solo llamado y una reacción de aquellos que han sido escogidos para eso. Entonces, gracias a Dios, así fue llamado también Mefibosé. El Salmo 68, mis hermanos, me gusta y me encanta este Salmo 68, en especial el versículo 6. Les invito a que leamos ahí. Salmo 68, versículo 6. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Los rebeldes seguirán habitando en Lodebar, mis hermanos. Me gozaba cuando lo escuchaba el Salmo 27 a Juan leer, cuando dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen con todo, el Señor te recogerá. Y el Señor es el que nos recogió, el Señor es el que nos predestinó, Él es el que nos llamó en el tiempo, Él es el que nos justificó, Él es el que perdonó todos nuestros pecados, pero también al trasladarnos nos llevó, al sacarnos de las tinieblas, del reino de Satanás, nos llevó a vivir con Él, nos adoptó y nos hizo parte de su familia, mis hermanos. Todo eso yo estoy dando por sentado que ustedes conocen la historia de Mefibosé. Tenía que haberla leído primero, pero creo que muchos de ustedes, y casi todos, conocen esa historia, ¿no? Así que vamos a seguir leyendo el capítulo 9. Entonces, fue llamado a la presencia del rey, y ¿sabe qué, mis hermanos? Fue exaltado por los méritos de otro, porque ninguno de nosotros teníamos ningún mérito, hermano, para ser colocados en nuestro Canaán espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Si estamos ahí, si salimos del Lodebar y hemos entrado a nuestro Jerusalén espiritual, nuestro Canaán espiritual, que es Cristo, no fue por un mérito nuestro. Así Mefibosé no fue por mérito de él, sino por los méritos de otro, que él fue trasladado y fue llevado al palacio del rey. Veamos lo que dice 2 de Samuel 9, 5 y 7. 2 de Samuel 9, 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vemos acá que es el rey dando el primer paso, mis hermanos. Así como fue nuestro Señor, Él buscándonos a nosotros, porque ninguno de nosotros buscábamos al Señor. Él dio el primer paso. Él es el que vino para redimirnos. Como dice Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él ha dado el primer paso. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces, vemos que el rey da el primer paso y vemos que lo trae, así como nosotros, hermanos, como dice San Juan 6:44, que el Señor, si Dios no nos hubiese
traído a Jesucristo, no podríamos encontrar nada, ¿no? San Juan 6:44 dice, se me fue de la cabecita este versículo, pero voy a ir ahí a San Juan 6:44. Ahora me acuerdo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, este Mefibosé no podía ir a la presencia del rey, al menos que alguien lo trajere. Y el rey que dio el primer paso es él el que mandó y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Esa palabra me vino a la mente cuando el hermano Oscar decía, en cuestión de llegar tarde o, en fin, de presentarnos de cualquier manera. Debemos presentarnos delante de el Rey de Reyes y Señor de Señores, con esa reverencia, con ese temor, con ese respeto, con ese amor. Vemos este Mefibosé presentándose delante del rey, inclinándose, postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Entonces vemos que fue exaltado por los méritos de otro, este Mefibosé. También vemos que le fue dado, mis hermanos, una herencia muy gloriosa. Eso lo vemos en 2 Samuel 9. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Gálatas, hermano, para nosotros. Gálatas capítulo 4, en el versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo, ya no estás viviendo en Lodebar, porque ya el Señor hizo la obra de trasladarte a la presencia del rey, a la mesa del rey. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Pero nos aclara el versículo, por medio de Cristo, por Cristo, por los méritos de Cristo. Nosotros fuimos trasladados, nosotros fuimos adoptados, nosotros hemos recibido una herencia gloriosa, mis hermanos. Otra cosa que podemos ver, que durante la ausencia del rey, mis hermanos, él vivió una vida de renuncia, de abnegación. Eso lo vemos en 2 Samuel 19:24. 2 Samuel 19:24. Segunda de Samuel 19:24. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Totalmente una vida de abnegación, esperando al rey. También vemos que este Mefibosé, como nosotros, como la iglesia, mis hermanos, estuvo expuesto a persecución y a calumnia, como cada uno de nosotros también. Segunda de Samuel 16:3 nos muestra eso. Segunda de Samuel 16:3 nos muestra que, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Este Siba era medio poco perverso, ¿no? De hecho, cuando el rey David
preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl. La respuesta no fue así simple nomás de decir, sí, ha quedado un tal Mefibosé y vive en Lodebar, sino que añadió también en su perversión, en su perversidad, y está lisiado de los pies. Está lisiado, como queriendo decir, y es lo que Satanás dice de nosotros también. No vale nada, no tiene ningún valor para Dios, porque estás muerto, ¿no? Y añadió eso, ¿no? Está lisiado de ambos pies. Bien, vivió una vida también de persecución, Mefibosé, y de calumnia. Segunda Samuel 19:27 también nos muestra eso, 19:27. Segunda de Samuel 19:27. Pero él, dice de Mefibosé acá el rey, él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz lo que bien te parezca. Así, hermanos, nosotros seremos perseguidos. Así nosotros, por supuesto, seremos también calumniados. Capítulo 9, versículo, me salté acá, versículo 7. Le dijo, cuando ya se presenta Mefibosé delante del rey, le dijo David, no tengas temor. Yo me imagino a Mefibosé temblando, obviamente, si él sabía lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? Hemos dicho que se daba muerte a todos los enemigos del rey. Me imagino cómo estaba, ¿no? Desde el momento en que fue buscado y llevado al palacio del rey, me imagino lo que él iba pensando en el camino. Terminó mi vida, ¿no? Y Mefibosé tenía una familia, después veremos que tenía un hijo también. Dice, no tengas temor, le dijo David. Es lo que Jesús nos dice a nosotros. No temas, iglesia. No temas porque no estás en Lodebar. No temas porque no estás en una tierra árida. No temas porque no estás en las manos de Satanás. No temas porque estás en las manos del rey. Él te guarda, él te protege, él te cuida, él te sustenta. Él no se duerme, él vela por ti, iglesia. Versículo 7. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Fue por la misericordia de Dios, mis hermanos, que nosotros fuimos salvados. Por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás un tiempo, unos días, una semana, un año. Tú comerás siempre, siempre a mi mesa. Seguridad, amada iglesia. En eso debemos gozarnos, que estamos en Cristo, que tenemos vida eterna, tenemos seguridad de salvación. Comerás siempre a mi mesa, como dice el Salmo 23. Entonces, te devolveré todas las tierras, todo lo que los escogidos de Dios hemos perdido. Y no porque nos quitó Satanás, porque Satanás no tiene cómo quitarnos nada. Es algo que el pecado ha hecho estrago en nuestras vidas. Y hemos perdido todo por causa de esa caída, por causa del pecado. Pero dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, siempre a mi mesa. Ese es el gozo y esa es la esperanza viva que la iglesia tiene, de saber que una eternidad estaremos con el Señor. Nunca más Egipto, nunca más Lodebar, nunca más tierra árida, desierto. Dice el versículo 8, él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué humildad, ¿no?
podría haber, si hubiese sido un soberbio como muchos, podría haber dicho, bueno, por fin alguien se dio cuenta, por fin alguien ha tenido consideración de mí, sabiendo que yo pertenezco a la familia real, y es aquí donde debía estar. Él dice, como que se sorprende, obviamente, porque no tenía ni idea del pacto, mis hermanos. No tenía ni idea de esa amistad, de ese pacto que su padre había hecho con el que era en ese tiempo el futuro rey, que pronto iba a reinar en Jerusalén. Entonces dice, versículo 8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ya los judíos siempre han considerado a los gentiles perros de los peores. Y encima, perro muerto. Dice el 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Y tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tu siervo, aquel mismo que habrá sabido mirar con cierto odio, desprecio a Mefibosé, aquel que dijo, está lisiado, ¿no? De ambos pies, y vive en Lodebar. Él pasó a ser siervo de Mefibosé. Tus hijos y tus siervos le labrarán las tierras de tu señor para que él tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Alabado sea Dios por esa gracia y por esa misericordia que nos muestra acá. Todo esto, mis hermanos, lo entendí en ese tiempo. Qué precioso es entender la Biblia cuando es enseñada mostrándonos a Cristo en cada historia. Cuando la Biblia es interpretada, predicada, como lo que es realmente cristocéntrica. Y qué precioso fue para mí descubrir en esta historia lo que éramos nosotros, cómo estábamos, cómo vivíamos, en dónde estábamos y por qué nos sacó el Señor de ahí. Fue hermoso entender el Antiguo Testamento de esa manera. Y me empecé a entusiasmarme cada vez más, queriendo más de la palabra. Toda la Biblia es cristocéntrica. Por ende, todas las predicaciones deben exaltar a Cristo, mis hermanos. Y nosotros nunca debemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó y de dónde estamos. Y gozarnos en la esperanza venidera. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey y su siervo, así hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Hermoso, mis hermanos. Pero, como dije, estaba expuesto siempre a calumnia, persecución, y, en fin. Y se gozó, mis hermanos, se gozó Mefiboset al regreso de su señor. Y poco se preocupaba Mefiboset, mis hermanos. Poco se preocupaba por las cosas materiales. Claro, ¿cómo iba a entender yo antes estas historias mirando a Cristo? Si los falsos predicadores de la prosperidad siempre nos llevan. El 19.
sigamos leyendo de donde habíamos quedado. Según Samuel 19:27 dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte, mis hermanos. Nosotros cuando decimos, o alguien por ahí dice que es injusto esto y aquello, lo justo entonces es que todos fuéramos al infierno, pero por la gracia de Dios, no todos, el remanente, los escogidos, los que fueron predestinados en la eternidad, ellos irán a la gloria, iremos a la gloria. Y dice él, versículo, ¿dónde estoy? 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Qué otra cosa más puedo pretender? Los falsos dicen, no debemos acomodarnos, debemos querer más, más y más, porque eso es lo que glorifica a Dios, que nosotros tengamos esto, aquello y lo otro. Dice el versículo 29, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Recuerdan que fue por la calumnia y la mentira de Siba, ¿no? Que no fue, según el rey, no fue con él, porque la mentira era que Mefibosé se había quedado porque ese día supuestamente el rey le iba a devolver todo. El versículo 30 dice, y Mefibosé dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Él, Mefibosé, se gozó en el regreso de su señor y muy poco y nada le importaba las cosas materiales, mis hermanos. Deja que las tome todas. Estoy gozoso porque mi señor el rey ha regresado. Ese debe ser siempre nuestro gozo. Siempre debe ser ese nuestro interés, que mi Señor venga pronto. La iglesia debe decir siempre, ven Señor, y mucho más ahora en este tiempo. Ven Señor Jesús. Entonces, Mefibosé, un antes y un después en la vida de este hombre lisiado, paralítico. Conclusión, mis hermanos. Versículo 9 de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Y moraba Mefibosé en Jerusalén. Mis hermanos, nosotros que antes vivíamos en Lodebar, lugar sin pasto, sin comunicación, sin palabra, sin el conocimiento de las cosas espirituales, nosotros fuimos sacados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y estamos en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero. Jerusalén, ciudad de paz, ciudad de paz. Dice, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado. Agrega el versículo para terminar. Agrega el versículo. Y estaba lisiado de ambos pies. Tuvo un gran gozo Mefibosé por haber sido trasladado, sacado de ese lugar de Lodebar,
donde no había nada. Y sentado a la mesa del rey. Y agrega el versículo. Y estaba lisiado de ambos pies. Dios no hizo un milagro de hacerlo caminar. Pero como él mismo dijo, ¿qué más puedo pedir? Y si agrega el versículo, estaba lisiado de ambos pies, mis hermanos. Es para recordarnos a nosotros de dónde nos sacó el Señor. Eso es también lo que pasó con el apóstol Pablo, ¿no? Ese aguijón que él tenía en la carne. Él mismo dice, era para que no me exaltase sobremanera, ¿no? Entonces, lisiado a una mesa, lisiado de ambos pies, como un recordatorio de donde el Señor lo había sacado, mis hermanos. Esta historia es preciosa para mí porque vemos nuestra vida reflejada en este hombre y vemos en este rey fiel al pacto, lleno de misericordia y obediente y fiel al pacto, mostrándonos a Cristo y su obra perfecta y su fidelidad y su amor, su gracia, su misericordia. Hermoso cuadro de la redención. Precioso tema, mis hermanos. Quiero hablar entonces, como dije, el próximo miércoles, si Dios me lo permite, de otro paralítico. Pero quería centrarme un poco con mis limitaciones dentro de esta historia para ver y gozarnos juntos, mis hermanos, que ahora nosotros ya no estamos en Lodebar, ya no estamos en tierra árida, ya no estamos sin comunicación, mis hermanos. Ahora tenemos el pacto, como dice nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos, para terminar esto que me viene a la mente ahora hablando de pacto, San Juan, capítulo 10 de las ovejas del Señor. Me acordé que la palabra pasto figura en San Juan 10, cuando habla el Señor de las ovejas. San Juan 10:9. Dice Jesús, San Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará lo que no hallaba, mis hermanos, en Lodebar. Entrará y saldrá y hallará pasto. Porque Jesús es el buen pastor que va a llevar siempre a sus ovejas a donde hay alimento, a donde hay pasto, donde las ovejas no van a carecer de lo esencial, mis hermanos. Entonces, Jesús es nuestro buen pastor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. Esto para los amigos que van a escuchar esta enseñanza. No hay otra puerta y no hay otra forma de entrar en el reino de Dios a no ser por Cristo. No hay otra manera, amigos, de ser salvo si no es por Cristo, si no es a través del arrepentimiento, de reconocer que eres pecador, confesar tus pecados en arrepentimiento y buscar a Cristo, porque Él es el camino, la verdad, la vida. No hay nada fuera de Jesucristo, amigo. Solo en Jesús puedes encontrar lo que Él dice acá. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ninguno de nosotros hemos nacido salvo. Todos hemos nacido perdidos, condenados. Todos hemos nacido así como estaba Mefibosé en Lodebar, en un desierto, sin alimento, sin vida. Todos necesitamos de Jesucristo, el Salvador, el que por mí
no por este, por aquel o por los otros, porque hay un solo camino. El que por mí entrare, dice Jesús, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Solo en Cristo hay vida, mis amigos. Solo en Cristo tenemos el alimento espiritual para nuestra alma, mis hermanos. No descuides la palabra de Dios. Sigue alimentándote. Un día ya no necesitaremos estar leyendo y leyendo la palabra, porque estaremos ahí con el Señor por toda la eternidad, con aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaremos en vivo y en directo, sentados a la mesa del Rey, gozándonos y recordando, mis hermanos, que nosotros éramos ese Mefiboset, lisiado de ambos pies, imposibilitado de ir a Dios, pero Dios en su gracia y su misericordia nos mandó a llamar, nos trajo como arrastrándonos, San Juan 6:44, a la presencia del único que podía levantarnos y del único que podía transformar nuestras vidas, como el Espíritu Santo de nuestro Dios. Alabado sea Dios, mis amados hermanos, por su palabra y por su presencia.